Code Geass es uno de mis animes favoritos, por el manejo de la trama que tiene y lo atractivo y lo intrigante que se fue haciendo con cada suceso que pasaba. Una de las cosas que más me gustó fue su primer capítulo, y ese primer problema que nos daría una introducción a los poderes del protagonista. Pienso que fue buenísimo porque lo obtiene de una manera muy simple, sin siquiera imaginarse los sacrificios que tendrá que hacer por eso en un futuro, peleando contra una fuerza que en el papel es muy superior a él. Pero entonces, ¿por qué la primicia de Code Geass es única? Para hablar de este anime tenemos que hablar de la figura de Lelouch, y cuál fue el motivo de que sus ideales resaltaran tanto. En muchos lados he visto que lo mencionan como un genocida, y la verdad es que sí tiene algo de eso, pero no le resta, más bien al contrario, lo vuelve mucho más atractivo. Para mí todo ese espíritu que tiene de querer ir en contra de su propia sangre es un concepto muy bueno, que se desarrollaría de una gran manera en un futuro. En su pasado que nos explican de manera breve podemos encontrar una de las razones principales de su inconformidad y su odio hacia Britania. Esa guerra que tuvieron contra Japón fue algo que le dejó una marca muy profunda dentro de su corazón, ya que la vivió como civil, vio todo de manera completa, cómo mataban inocentes o cómo no podía estar en un lugar fijo sin que le pasara una bala cerca. Y ese ambiente sería una de las causas de tener esa hambre de poder. Otro de los acontecimientos que nos muestran de su pasado es la muerte de su madre cuando él aún formaba parte de la realeza. Que ella muriera sin sentido alguno y sin ninguna explicación lógica lo devastó hasta el punto de dejarlo traumado. No quería saber más nada de los altos mandos de Britania. Este hecho lo envolvió en puro resentimiento y sentimientos de venganza, pero que sin poder solo son vacíos y sin sentido. Me gusta la manera en la que expresan su relación con Suzaku en medio de la guerra cuando son pequeños, y cómo lo usan para ligarlo después. Ahí ellos dos son sobrevivientes que más que nada tuvieron suerte. Son solo dos niños sin poder alguno de combate. Y que los muestren divagando y sin energías de tanto esfuerzo por tanto caminar funciona para saber más cosas de esta historia. Hay algo que sinceramente no esperaba, y era que funcionase un anime de mechas. Yo honestamente no le tenía mucha fe para la mala fama que tienen esta clase de animes, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que los mechas no son prácticamente nada acá, y que se enfocan principalmente en el desarrollo de sus personajes. Así que si últimamente vienes dudoso con qué debes ver, te recomiendo este anime. Una de las primeras escenas de Lelouch es en ese juego de ajedrez contra un señor que posee mucho dinero. Aquí pensé que a largo plazo el protagonista de este anime no me iba a gustar, por lo arrogante y confiado que es. Pensé que cumpliría con el típico prototipo de adolescente con aires de agrandado. Pero a medida que empezó a maquinar y a armar estrategias, empezó a mejorar mucho. Hubo un detalle que me llamó la atención en la trama. El protagonista, después de salir victorioso de su juego de ajedrez, ve un poco las noticias que muestran la superioridad de Britania contra los Elevens, que es así como le dicen a los que son japoneses en este anime. Y dice que bueno, así es la vida y no hay nada que hacer. Pero dentro de él sabe que tiene que cambiar las cosas de alguna forma para poder sentirse completo. Otra de las cosas que noté de su personaje en los primeros capítulos es que a pesar de que sea el interesante, lo que le pasa a su alrededor tiene mucha importancia para él. Por ejemplo, cuando un camión quedó detrás de él y su amigo choca al cruzar mal, Lelouch no tuvo la culpa de que esas personas hicieran ese movimiento, y hasta tenía otras ocupaciones que hacer en ese momento, pero no les prestó atención y se acercó a investigar. Bueno, quiero hablar un poco y hacer referencia a lo que significan los mechas en este mundo. En lo personal no les doy mucha importancia a los robots, siempre trato de enfocarme más que todo en los personajes, y creo que el uso que tienen no es ni lo suficientemente bueno como para destacarlos, ni lo suficientemente malo como para liquidarlos. Creo que se mantienen al margen y de ahí no más. Hay un grupo en este anime que es muy importante, que son las personas que están en contra del Imperio Británico. Obviamente hay muchas así, pero son pocas las que toman acción. Y este grupo a corto y a largo plazo lograron tener relevancia, porque funcionan como los brazos de la trama. Aún sin ni siquiera tener a Lelouch como líder, ellos ya estaban tomando acciones para cumplir con su cometido. El protagonista en un malentendido quedó envuelto con este grupo, que supuestamente habían robado un gas venenoso, y un guardia lo iría a atacar pensando que es un ladrón. Y este guardia es Suzaku. Esto me gusta ya que hace muy poco habíamos visto mediante flashbacks cómo es que están relacionados, siendo así casi como hermanos. Y a pesar de eso, el punto de vista que tienen ambos es bastante contradictorio. Suzaku es una persona mucho más noble e inocente que el protagonista, a pesar de ser más fuerte físicamente. Y él cree que uniéndose las fuerzas de manera interna podrá cambiar algo. Yo en este caso no creo que la forma para solucionar las cosas sean las que él tiene, sino las que tiene Lelouch.
A Suzaku lo siguieron tratando como un perro hasta que manejaba un mecha muy fuerte, y si no lo hubiera hecho sería otra marioneta más del gobierno sin tener poder alguno. En cambio Lelouch tiene en la cabeza todo ese tema de la revolución y cambiar las cosas desde afuera, que es lo más factible. Toda esa idea es muy bonita, el débil levantándose contra el fuerte, pero ¿cómo se materializa eso estando en su situación? Bueno, ahí entra lo que es el Geass. Este poder le permite al protagonista que al decirle algo a una persona viéndolo a los ojos haga lo que él dice. Este poder a simple vista parece una locura. Decirle algo a alguien y que lo cumpla así sin más está expuesto a tener muchas fallas por lo conveniente que es. Pero el anime supo regular esto de diferentes maneras, haciendo que el protagonista se vuelva el rey de la estrategia. Él obtiene su poder por un personaje llamado CC, en el momento en el que unos soldados británicos lo iban a matar. A mí esta situación me encantó debido a que es como ver el nacimiento de un monstruo. De la nada su personalidad no es tan pasiva, sino que es más dictatorial, más de líder, porque sabe que con eso que tiene, si lo usa con inteligencia, va a llevarlo a cumplir todas sus metas. Otra de las cosas que es impactante es el desprecio que le tienen a los Elevens en este anime, tratándolos como basura. De hecho, una de las órdenes que se le dan a los soldados es que busquen a los perros de su misma sangre. Y esto lo vemos cuando Suzaku se niega a matar a Lelouch, porque claramente es un civil y un amigo. Pero como se negó, tuvo que aceptar las consecuencias, que fue una bala por la espalda, y de milagro no se murió. Me gusta el misterio que envuelve al personaje de CC. Es como si un alienígena visitara la Tierra y lo tuvieran recluido. No sabes absolutamente nada de ella ni por qué está ahí, o cuál fue la razón por la que le entregó ese pedazo de poder al protagonista, o porque estuvo dispuesta a recibir una bala en la frente por él. Y tú sabes que esa mujer de alguna forma va a volver a aparecer. No es posible que con lo que generó dure solamente 15 minutos, sino que se le debe sacar más provecho al personaje. Otra de las cosas que me agrada, que es un detalle más que otra cosa, es el diseño del Geass. Eso de que solamente se le vea en un ojo, ese pájaro que vuela como si se fuese a salir de la pantalla, y ese fondo azul que nos muestran como para explicarnos que está manipulando a la otra persona, me parece muy atractivo. En estos primeros capítulos vemos el renacimiento de Suzaku, cómo pasó de ser un esclavo a manejar el robot más avanzado hasta el momento. Y me parece muy interesante, ya que serían los primeros pasos del desarrollo de su personaje. Yo creo que Suzaku calza muy bien en esta historia por su personalidad. Acá todos están pendientes de matar a alguien por la espalda, y él es ese justiciero con mucha ética como para traicionar a una persona. También empezamos a notar la inteligencia de Lelouch, que después de robar su mecha utilizaría la rebelión a su favor para pelear contra Britannia. He leído mucha gente que se ha visto este anime y dicen que su inteligencia es forzada o aburrida, pero no comparto. A mí me parece que su personaje es especial y único. Él fue de los primeros protagonistas en tener ese estilo de genocida y héroe disfrazado de malo, y en su desarrollo lo saben contrarrestar. Es decir, él no es el único que piensa, sino que hay muchos, haciendo que se esfuerce y saque el máximo de su ingenio. Me gusta la manera introductoria en la que nos muestran estrategias del protagonista manejando tropas. Él tiene todo eso del ajedrez, pero claramente es muy distinto un peón a una bomba. Por eso me parece atractivo cómo supo usar los otros mechas a su favor, sacándole el máximo provecho a su poder. Creo que otra de las cosas interesantes de este anime es la realeza y los misterios que puede llegar a tener. Sabemos que son los reyes del área 11, que es como le dicen a Japón, pero al funcionar como lo más fuerte que existe acá, todos nos preguntamos qué es lo que pasa ahí dentro. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más débil? ¿Cómo se manejan? Y si alguno tiene o tendrá algún poder igual o más fuerte que el del protagonista. Y ese es un punto muy positivo. Me gustó mucho el uso que se le dio al Geass cuando le ordena a los soldados de Britannia que se maten para que así él pueda sobrevivir. El poder toma el control del anime y el protagonismo por lo innovador que fue al momento. Y esa primera orden de mueran delante de mí delata muchas actitudes que tendrá el protagonista en un futuro. Es curioso ver esa pelea entre Suzaku y Lelouch porque ninguno sabe contra quién está peleando, y lo menos que se esperan es que el otro pueda llegar a ser su mejor amigo. Sin darse cuenta están jugando al gato y al ratón, queriendo deshacerse de su contrario lo más rápido posible, generando una rivalidad que perduraría por bastante rato, pero sin tener la más mínima idea de qué hay más allá de ese robot. Ambos están siendo llevados sentimentalmente por sus ideales y quieren lo mejor para el país. Y pienso que esto de que se peleen sin saber quién es el otro es bueno porque te obliga a estar expectante a ese momento en el que se den cuenta de que su peor enemigo y su dolor de cabeza no es más que solo un conocido cercano. Cuando Lelouch se logra infiltrar entre todas las fuerzas para llegar a uno de los miembros de la realeza llamado Clovis, escuchamos de su parte otro de los misterios de este anime, que es cuál es su relación con la realeza y cómo pasó de vivir con ellos a querer deshacerse de ellos, nombrando que la persona que tiene al frente es su hermano. Aquí esto se empieza a destapar un poco, pero sin saber nada aún del pasado completo del protagonista.
Además notamos el cariño imprescindible que aún le guarda a su madre, y la decisión que tiene para vengarla en un corto periodo de tiempo, ya que le pregunta a Clovis con rabia usando el gas que quién había asesinado a su madre. Y aunque no haya tenido respuesta porque su hermano honestamente no sabía, veríamos el odio de Lelouch plasmado en su cara. Me gustó a nivel de la historia que cuando no necesitaba más de su hermano lo haya matado, ya que es despiadado, salvaje y sin corazón. Se sacó todo ese resentimiento interno apretando el gatillo de esa pistola, y sería el principio de lo que sería un asesino serial. Y es por eso que pienso que la premisa de Code Geass es única.